¿Qué les parece si por un momento inclinamos nuestros rostros? ¿Qué significa construir nuestra vida sobre Jesús? Gracias, Besaida. Señor, nos acercamos a ti en completa dependencia. Muchas veces cantamos y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero este último cántico es una declaración de que tú eres nuestra roca. Y es un recordatorio, Dios, de que cuando nosotros construimos nuestra vida sobre esa roca, como termina el Sermón del Monte, azotarán las aguas, soplarán los vientos, pero nuestra vida estará siempre segura. En Cristo, nuestra roca fuerte. Es difícil a veces entender eso, a menos que estemos en medio de una tormenta, como hay muchas personas aquí hoy pasando. Te necesitamos, Señor. Necesitamos sentir, Dios, que tú estás agarrándonos. Gracias, Señor, porque esta es una promesa muy real. Que nos habla de la suficiencia que nosotros encontramos en Jesús. Sobre todo nombre es su nombre. Aquel por quien fueron hechas todas las cosas, para quien fueran hechas todas las cosas y quien sostiene todas las cosas. Jesús, nuestro Salvador y Redentor. A ti, Dios, nosotros te adoramos. Y te rogamos, Señor, que a todos los que están aquí en esta mañana, Dios, tú nos hables con claridad, con poder, con autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, como iglesia, estamos comenzando una nueva serie de predicación que nos va a ocupar el tiempo en las próximas semanas. Yo les recuerdo a los hermanos que nos acompañan que la semana pasada terminamos lo que estábamos hablando el periodo del verano, que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Y en el día de hoy, el día de mañana y probablemente otros domingos adicionales, vamos a estar hablando sobre los dones espirituales ya en la manera más práctica. ¿Qué significa? ¿Cómo se ven para cada una de nuestras vidas? El domingo pasado compartimos un enlace, yo lo voy a compartir ahora otra vez, un enlace de una prueba que nos guía para descubrir cuáles pueden ser nuestras tendencias en lo que tiene que ver nuestros dones espirituales. Si tú no tuviste la oportunidad de fotografiarlo, de escanearlo, pues te invito a que lo hagas ahora. Yo lo voy a poner otra vez al final de la predicación, para que de momento podamos descubrir cómo Dios nos ha alambrado a cada uno de nosotros y cuál puede ser esa área que tal vez nosotros no habíamos considerado en nuestro servicio a la iglesia, que podemos entrar en ella. Como hablamos esta mañana, los dones espirituales son esos regalos que Dios nos ha dado a cada creyente para bendecir a los demás en la iglesia, para ayudar a que la iglesia crezca, edificar a la iglesia, están en función de las demás personas. Así que yo te invito a que escanees, luego lo hagas en tu casa y cuando tengas los resultados, pues lo compartas con nosotros para seguir caminando juntos y descubrir qué significa esto para nosotros. Mientras tanto, en el día de hoy nosotros vamos a comenzar una serie que vamos a predicar durante las próximas semanas en el libro de Santiago. Es una carta escrita por el hermano de Jesús en el Nuevo Testamento, así que te voy a invitar a que la busques. Santiago capítulo 1. Vamos a leer solamente el primer verso inicialmente. Vamos a solamente a leer el primer verso inicialmente, Santiago 1:1.
Yo hoy voy a cambiar la versión que usualmente acostumbro usar para las predicaciones. Por el día de hoy voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Y quiero que me acompañen en la lectura de este verso. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Esa va a ser la base de la predicación de hoy, porque antes de entrar en lo que la carta nos está diciendo, tenemos que hablar un poquito de quién es la persona que escribe esta carta. Y es importante para nosotros, particularmente por la manera en que él hace su presentación en esta carta. Todos los comentaristas bíblicos que se han dedicado a estudiar la Biblia mucho antes que nosotros no tienen ningún reparo en decir que la persona que escribe esta carta es Santiago, el hermano de Jesús. Si usted ve la lista en otros lugares, puede aparecer en lugares que se llama Jacobo, y hay una explicación de cómo llegamos de Jacobo a Santiago, y tiene que ver más con un asunto de las traducciones y la canonificación del santo de la Iglesia Católica y todas esas cosas, que no voy a entrar en detalle porque creo que voy a causar mucha más confusión de lo que voy a añadir valor a ustedes. Pero sí, créanme que confíen en la realidad de que quien escribe esta carta, todos los comentaristas bíblicos dan por sentado que es el hermano de Jesús. Pero el hermano de Jesús tiene su propia historia, y eso es lo que yo quiero inicialmente enfocarnos en el día de hoy, para que podamos entender que no importa cuán cerca tú estés o cuán lejos tú hayas caminado de Jesús a través de toda tu vida en Jesús tiene propósito. Y tú no conoces ese propósito hasta que tú vienes a los pies de Cristo. Y de momento te das cuenta que Dios te usa de una manera que jamás tú hubieras pensado que Dios te podía utilizar. Cuando nosotros nos encontramos con la vida de los hermanos de Jesús, hay varios lugares en los evangelios que nos hablan de tal vez cómo era esta relación intrafamiliar que a veces nosotros olvidamos cuando nosotros leemos la Biblia sin prisa. Primero, el Evangelio de Marcos, que nosotros predicamos el año pasado un poco, comienza hablándonos de cuando Jesús comienza a hacer milagros y empieza a ser conocido y empieza a darse a conocer por sus proezas, por las cosas maravillosas que él estaba haciendo. Marcos, el evangelista, dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y de momento, por lo menos en el día de hoy, ese versículo lo que nos añade a nosotros que debemos conocer es la realidad que Jesús no era hijo único. Era hijo de Padre en el cielo y María, pero José y María tuvieron una familia. Y esos son los nombres de algunos de sus hermanos y otras personas que no están mencionadas por nombre ahí. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que recordar que en la medida que se lleva el ministerio de Jesús, ocurren algunas cosas en la vida de Jesús que a veces nosotros como que no entendemos. Aquí hay una de ellas. Juan capítulo 7. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de las enramadas, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Pero fíjense la frase que dice después: lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Te doy un poquito de trasfondo. Este es el mismo Jesús que por profecía el ángel le dijo a María: tú vas a tener el Hijo de Dios, vas a ser la madre del Hijo de Dios. Que vemos en el principio de los evangelios estos milagros de cómo los primos se encuentran, brincan en la barriga de Juan el Bautista con él, y vemos las proezas. Piensen en la dinámica familiar de lo que estaba ocurriendo, piensen en la presión familiar. Yo no sé ustedes, pero en todas las familias siempre hay uno que se porta mejor que el otro. Jesús se portó mejor que todo el mundo. ¿Tú te imaginas crecer bajo la sombra de un hermano que lo hace todo bien? ¿Verdad que sí? Que tu mamá te diga: ¿por qué tú no eres como? ¿Cuántos han escuchado eso alguna vez? En mi casa yo era el bueno. Gracias, mami.
No fui tan bueno todo el tiempo. Algo pasaba aquí, que tal vez nosotros no tenemos mucho contexto, pero ese verso es muy revelador para cada uno de nosotros. Sus hermanos no creían en él. Y le estás diciendo, mira, acá y vete a otros lugares, que la gente te conozca. Y entre esos hermanos ahí estaba Santiago. Continuamos con la vida de Santiago. Yo no sé si ustedes recuerdan ese momento también cuando mandan a buscar a los hermanos en los evangelios y le dicen, ven aquí a controlarlo. Y él dice, le dicen a Jesús, allá afuera están tu familia, tu madre, tu hermano. Y él le dice, ¿quiénes son mi familia? O sea, los hermanos pensaban que Jesús no estaba bien. Pero algo pasa. Algo pasa. Y cuando nos encontramos con el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, él les dice que después que se le aparece a más de 500 hermanos a la misma vez, la mayoría de los cuales todavía estaban vivos, Jesús se le apareció ¿a quién? A Santiago. Más tarde a todos los apóstoles y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se le apareció a él. Algo hace Jesús, y creo que vamos a entenderlo en un momento, que entre todas las apariciones que Jesús hace en el camino, para otra vez demostrarle a la gente que se había levantado entre los muertos, va precisamente donde su hermano. Y ese encuentro con Jesús resucitado transforma y cambia su vida. Yo quiero que por un momento recuerdes que este es el mismo hermano que sabía lo que él hacía, que seguramente conocía la gran fama de su hermano, los milagros, las proezas, todas estas cosas, Santiago las había visto, pero por alguna razón no es hasta que Cristo se levanta de entre los muertos, que se encuentra con él personalmente, que el destino, la vida de este hombre cambia radicalmente. ¿Y por qué yo me detengo aquí por tal vez unos segundos? Y es que nosotros muchas veces no somos muy diferentes a las personas del mundo de Jesús. Queremos que Dios se muestre haciendo milagros, proezas, grandes señales y decimos, Señor, si tú haces esto, yo te voy a servir. Si tú te muestras o haces este milagro, yo también voy a entregar mi vida. Y la realidad es que no vamos a hacer nada. Porque los milagros hablan del poder de Dios, pero solamente un encuentro con el Cristo resucitado va a cambiar tu corazón. Los milagros y las proezas ayudan a convencerte, pero el encuentro tiene que ser personalmente con Jesús. Él cambia el resto de tu vida, como se la cambió a Santiago. Porque inmediatamente lo vemos luego en Hechos capítulo 12. Déjenme ver si... Hechos capítulo 12. Lo vemos en Hechos capítulo 1, cuando están esperando la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron a un lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, que es otro aparte, Simón, Celote y Judas, el hijo de otro Santiago. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración. No sé, Hechos capítulo 1, la cita está mal. Junto con las mujeres, con los hermanos de Jesús y su madre María. Ya el encuentro de Jesús lo estaba llevando a esperar la llegada del Espíritu Santo junto a ellos. Entonces, aquí sí, cuando ocurre el milagro de la liberación de Pedro de la cárcel, Pedro sale de la cárcel milagrosamente, llega a la casa de los hermanos y les dice, con la mano Pedro hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Santiago y a los hermanos. Y de momento, la figura de Santiago comienza a tomar un poco de más prominencia en la vida de la iglesia. Tal es así que cuando hay un problema, como hablábamos esta mañana en el estudio, cuando hay un problema de crecimiento en la iglesia, que se convierte en los judíos, pero también comienza a convertirse en los gentiles. Y hay un asunto de que qué vamos a hacer, si ellos son parte de la iglesia o no, si van a recibir el Espíritu Santo o no. Deciden llevar el asunto al concilio en Jerusalén. Y entre los líderes de la iglesia, ¿quién está allí? Santiago.
Toda la asamblea guarda silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Y por ahí comienza un discurso y luego una carta que le envían a los hermanos judíos dándole las instrucciones, diciéndoles: sí, ellos son parte del pueblo de Dios, porque Dios se está moviendo en medio de ellos. Y de una persona que no creía en la vida y en el ministerio de su hermano, ya tiene un rol protagónico. Fíjense que está al lado de Pedro, de Juan, de los apóstoles, de aquellos que caminaron con Jesús. Ya él está tomando decisiones, diciéndole a aquellos las instrucciones que ellos van a seguir. Más adelante en el libro de los Hechos, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente, y al siguiente día Pablo fue con nosotros a ver a quién. Este es el apóstol que se presenta delante de Santiago. Y era el apóstol cuando le escribe la carta a la iglesia en Gálatas, que le dice: cuando yo fui a Jerusalén, yo no vi a ninguno de los apóstoles, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Y es interesante porque los comentaristas bíblicos hablan sobre este verso como en el medio, diciendo que no están seguros si Pablo está incluyendo a Santiago como uno de los apóstoles, o si Pablo está diciendo: no vi a los apóstoles, pero el próximo en responsabilidad de liderazgo era Santiago. Lo que yo quiero que ustedes vean es que este hombre comenzó a distinguirse en la vida de la iglesia. Y luego Pablo habla de Santiago diciendo que Santiago era una columna de la iglesia, un pilar de la iglesia. Todas las iglesias tienen esa persona que se distinguen. Ayer tuvimos una reunión de algunos de los líderes de la iglesia y en el proceso de dar gracias por lo que habíamos visto en la historia de nuestra iglesia, uno de los ancianos mencionó y dijo: yo doy gracias por Pedro Valdés. ¿Dónde está Pedro? Míralo allá atrás. Doy gracias por Pedro Valdés. ¿Y quién no da gracias por Pedro Valdés? Es el fundador apostólico de esta iglesia. No tanto. Pero es de esas personas que tocan la vida de todas las familias de la iglesia. Todas las familias de la iglesia. Columna de la iglesia. Él y sus hermanos, la familia Valdés, se han distinguido a lo largo de la historia de esta iglesia por eso. Y así hay muchos otros, y damos gracias por la vida de ellos, porque habla de que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no conocemos nuestro futuro, pero Dios conoce lo que va a hacer contigo. Columna. Pablo tiene un problema con el apóstol Pedro, porque en la iglesia también hay conflictos, por si acaso, y lo vamos a ver más adelante. Hay problemas porque está llena de gente y la gente da problemas, ¿verdad que sí? Todo el mundo dice amén a eso. Sí, sin miedo, problemas. Yo doy problemas también. La gente da problemas. Había problemas y el apóstol Pablo dice pues que cuando llegaron los que Santiago envió, pues dialogaron. Yo simplemente quiero que vean que aquí hay una vida que ha sido transformada por un encuentro con Cristo resucitado. Dios es bueno. Dios es bueno. Interesantemente, no haciendo uso de su relación con su hermano mayor, si nosotros regresamos al versículo 1 de esta carta, Santiago, ¿cómo se describe? Yo, Santiago, siervo, dice algunas versiones, esclavo de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Porque yo no sé si usted conoce a alguna persona famosa, pero si nosotros conocemos a alguien famoso, usualmente podemos decir, no, que yo conozco a esta persona. Yo recuerdo en mi otra vida, yo era muy salsero, y mi cantante favorito era una persona que le dicen el caballero de la salsa. Y entonces, cuando no existía el Choliseo y los conciertos se hacían en el Centro de Bellas Artes, pues él hizo un concierto y mi tía tenía una amiga que era ujiera allí. Así que ella consiguió
que después del concierto me llevaran a tener mi momento de gloria y de fama con una persona que yo admiraba. Y entré hasta el camerino y me tiraron una foto. Y en la foto Gilbertito sale con una sonrisa bien grande y yo salgo así, bien asustado. Porque de momento la prominencia, la fama, la foto está por ahí en algún lado. Pero yo puedo decir, yo me tiré una foto con él. ¿Qué tú dirías si Jesús fuera tu hermano mayor? ¿Verdad que sí? ¿Lo usarías o no lo usarías? Eso es el hermano. Santiago nos da una gran lección a todos nosotros aquí. Y nos dice, yo, Santiago, siervo, esclavo de Jesucristo. Quiero que entiendas algo y que escuches algo. Número 1. Santiago no usa la relación familiar como un asunto de poder para ganar standing con la gente. Santiago nos está diciendo que a la misma vez que él está por debajo de Jesús, es un privilegio servir a Jesús también. O sea, aquí hay un asunto de reconocer quién es el dueño de nuestras vidas. Como hemos hablado estas pasadas semanas, aquí no hay nadie más importante que el otro. La lección más grande, más necesaria que todo creyente debe entender en su vida, en un proceso lindo de maduración, es darte cuenta que tú no eres más importante que nadie en la iglesia. Tu posición o tu visibilidad en el ministerio de la iglesia no te hace especial. Porque todos somos siervos, todos somos esclavos de Jesucristo. Y el hermano Jesús nos enseña eso. Pero interesantemente quiero que te fijes en esa frase que Santiago dice ahí, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Porque ese es el único lugar en el Nuevo Testamento que se refiere a Jesús de esa manera. Otra vez, dejándonos saber a nosotros y a los judíos que están leyendo esta carta, que servir a Jesús no es diferente de servir a Dios. Piensa que los judíos que se están convirtiendo tienen esta lucha interna del Dios único, poderoso, y que Jesús y el Espíritu Santo empieza una batalla teológica de todo lo que han aprendido durante toda su vida que ahora está cambiando. Santiago les está diciendo a ellos, servir al Señor Jesús no es diferente de servir a Dios. Aquí hay una invitación a todos nosotros a que entendamos que nuestro llamado, nuestra responsabilidad como creyentes es tener una vida de servicio, como lo hizo Jesús. Ayer hubo un momento hermoso de oración en la reunión de líderes y nuestro hermano Carlos Vegas casi recitó de mente completa el capítulo 2 de Filipenses. No considerando quién él era, se vació para venir a vivir entre nosotros como nuestro siervo. Las palabras de Jesús, yo he venido para buscar, para servir, no para ser servido. La imagen de Isaías 53, el siervo sufriente. El modelo de Jesús en nuestra vida de servicio es una vida de entrega. Es un liderazgo que se da desde nuestras rodillas, con una posición de entrega, doblada a nuestro Salvador. Yo, Santiago, esclavo y siervo de Jesús. Lo interesante de la carta es que él escribe a estas tribus que ya no existen. Pero el lenguaje que Santiago está utilizando aquí es un recordatorio de que aquel debate de los judíos y los gentiles, que aquí hay una iglesia, que al final de los tiempos va a tomar su lugar, pero que están viviendo un tiempo difícil. Si tú quieres saber qué es lo que está ocurriendo, que él les escribe ahí, que están dispersas por todo el mundo, haz una marca en tu Biblia y busca Hechos capítulo 8. ¿Qué es lo que ocurre cuando Esteban es martirizado? Y de momento, a raíz de ese martirio, la iglesia es esparcida. La iglesia es empujada, obligada a salir del lugar, su lugar de comodidad, y de momento tienen que salir corriendo. Y salir corriendo significa que tienen que dejar propiedades,
posesiones, riquezas, y muchos de ellos posiblemente entrar en relaciones de servicio a otras familias en otros lugares donde tal vez aquí tenías algo y aquí no tienes absolutamente nada. Estas personas a quien él le está escribiendo no la están pasando bien. Están siendo perseguidos, atribulados. Están pasando dolor, sufrimiento. Y de momento el mensaje de esta carta cobra un gran valor para nosotros. Porque Santiago tiene unas palabras poderosas para todas esas personas que están pasando las pruebas y las tentaciones y los sufrimientos. Yo, Santiago, siervo, esclavo de Jesucristo, le escribo a las 12 tribus, a todas estas personas que están dispersas por ahí, porque están pasándola mal, sufriendo, llorando. Han tenido grandes pérdidas, el mundo está en contra de ellos. Ahí donde tú estás, en tu lugar de dolor, en tu lugar de sufrimiento, en tu lugar de preguntas, de dudas y todas las cosas que pueden estar pasando en tu vida, hay un mensaje de Dios para ti. ¿Lo crees? Hoy vamos a hacer algo distinto como iglesia. Y es que vamos a escuchar o leer todo ese mensaje juntos hoy. Así que yo voy a leer, y te voy a invitar a que me acompañes a leer la carta completa de Santiago. Así que busca tu Biblia. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Y por qué voy a usar esa traducción? Yo sé que muchos de ustedes tienen Reina Valera, yo acostumbro usar la Nueva Versión Internacional. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente por amor a esas personas que se están integrando a nuestra iglesia, porque tal vez el lenguaje es un poquito más fácil de entender para ellos. Yo no recuerdo que hayamos hecho esto antes como iglesia, pero yo te voy a pedir varias cosas aquí. Número 1, si tienes tu Biblia, busca algo con qué marcar. Busca algo con qué marcar. Si lo estás haciendo en tu dispositivo, estás ready para pintar el versículo que Dios te habla a ti personalmente. Que estés pendientes a las cosas que se repiten. Por ejemplo, se van a dar cuenta que en varios lugares dice, amados hermanos. Esa frase es importante y la vamos a ver más adelante. ¿Estamos listos? Me tengo que poner los espejuelos. Fíjate, ¿no? Santiago capítulo 1 dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes que están dispersos por el mundo, reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres, ustedes pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado y los
Son ricos, deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y seca el pasto, la flor pierde su fuerza y cae y desaparece su belleza. De la misma manera, se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que otras,
cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan atemorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta. Rahab, la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón, que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego.
Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua y dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, ante todo, pura, es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él le da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley.
no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o para destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Presten atención. Ustedes, los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y sus ropas finas son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se ha corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes ustedes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Pero, sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados,
será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros. ¿Lo leo otra vez? Confiésense los pecados unos a otros. Y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Esta es la palabra del Señor para la iglesia del Señor. Ya sabes que te toma como 20 minutos leer la carta de Santiago. Y si tú quisieras, pudieras hacerlo todos los días esta semana. Y preparar tu corazón para lo que Dios quiera hablarte durante las próximas semanas. Esta carta es rica en lo que podemos llamar la práctica de la vida cristiana. Yo no sé ustedes, pero yo me sentí, aún leyéndola ahora mismo, confrontado en varios lugares. Porque a veces nos dedicamos a leer la palabra de chispito en chispito y no nos damos cuenta del mensaje grande que tiene el Señor. Como en el capítulo 1 Él comienza hablando de las dificultades y las tribulaciones, y en los últimos versos habla, si alguno está pasando dificultades, que ore. Dios tiene un plan hermoso para ti. Y en las próximas semanas vamos a aprender, vamos a escuchar de cómo se aplican estos principios a cada una de nuestras vidas. La carta de Santiago tiene 108 versos. Casi la mitad de ellos son instrucciones, órdenes, mandatos de parte de Dios. Hay mucho que Dios nos está diciendo aquí que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Por eso habla de la obediencia. Hay mucho de lo que dice aquí que tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestra vida. Porque habla de nuestros prejuicios, de nuestras preferencias, de lo que Dios todavía no ha logrado cambiar en nuestros corazones. Espero que el ejercicio haya sido un ejercicio rico para cada uno de ustedes. Y nos recuerde que podemos leer la Biblia y Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Yo quiero terminar hoy poniendo en práctica lo que este último capítulo nos dice, y esto no está planificado. Si alguno de ustedes está pasando por dificultades, que ore. Si alguno está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Yo quiero invitar a los ancianos de la iglesia y a los pastores a que vengan, al equipo pastoral, por favor. Todos los que estén aquí. Y si tú eres una de esas personas que está enferma, que necesita oración, que está pasando por alguna tribulación y necesita oración, que tiene alguna necesidad en particular y está pasando y necesita oración, yo te voy a invitar a que vengas al final del servicio y te acerques a cada uno, a cualquiera de ellos. Todos son hombres de Dios. Todos son hombres de Dios. En quien nosotros hemos reconocido madurez,
autoridad espiritual y han aceptado el llamado de cuidar a la iglesia. Si estás en necesidad, pon en práctica lo que acabamos de leer. Ven, no tengas miedo. No vamos a publicar lo que tú compartas. Simplemente queremos orar contigo y por ti. Amén. Yo voy a orar. Cuando termine la oración, vamos a quedar despedidos. Por favor, no te vayas. No te vayas con el deseo de que alguien hubiera orado por ti. Es una invitación de parte de Dios a poner en práctica la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos ponemos en pie. Señor, como iglesia nos preparamos para un momento de ministración. Algunas personas tienen una gran necesidad y les hace falta una gran valentía para pasar al frente. Y ser vulnerables y decir, yo necesito que la iglesia me acompañe. Yo quiero que los ancianos de la iglesia me bendigan, me ayuden y me cuiden. Yo quiero creer en lo que dice esta carta de Santiago y salir de aquí dando alabanzas por lo que Dios ha hecho en mi vida. Queremos ver milagros, porque aquí dice que si oramos, la oración del justo logrará que esos milagros se hagan. Te creemos a ti, Señor Jesús. Te pido, Dios, por toda la iglesia, para que continúes llenándolos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Señor, convence de pecado al que vive lejos de ti y que pueda rendir su corazón a ti. En el nombre de Jesús pedimos por sanidad física, emocional, mental. Traemos nuestras cargas delante de ti, porque tú eres nuestro Dios, el poderoso de Israel. Aquellos hermanos que tal vez no pasen al frente, les invitamos a que se mantengan orando por los que sí lo hagan. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por dirigirnos. Salimos de aquí para proclamar tu nombre y decir lo bueno que ha sido Dios con nosotros. En el nombre de Jesús.